exhortar, Señor, si así es tu voluntad, pero que en todo tiempo y en todo momento, Señor, siempre la gloria y la honra sea dada solamente a ti y a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que yo creo que ya lo vieron porque ya lo envié, que lo titulamos Dios. Amén. Y pues, bueno, no coloqué la cita, pero vamos a Génesis capítulo 1 y versículo 1. Amén. Dice en el principio, esta versión dice crió, pero la versión normal dicen creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, de eso es lo que vamos a estar hablando. Yo ya les hablé de la palabra principio, ¿verdad? Ya hablamos también de la palabra creó. Y ahorita vamos a hablar de la palabra Dios. Bueno, les voy a dar algunos, bueno, más que todo un significado. Y dice que la palabra Dios significa, ocasionalmente, dice, se aplica como forma deferente. Cuando habla de esta palabra deferente, está hablando como una forma respetuosa. Entonces dice, ocasionalmente se aplica como una forma respetuosa o deferente, ¿verdad?, a magistrados. Cuando vamos a ver qué es un magistrado dice, su principal función es la de hacer juzgar, y esto es lo que más me interesa del tema, y hacer ejecutar lo juzgado. Entonces cuando vemos esta palabra Dios, yo ahorita lo estoy tomando como una palabra, ¿verdad? Pero recordemos que ahí claramente, cuando vemos en el original, la palabra original ahí es, puede ser Elohim con H o Elohim con J. Y tal vez en alguna oportunidad lo hemos dicho o lo han escuchado, que cuando en hebreo aparece alguna palabra así como esta, Elohim, que es con M, la M viene a ser como para nosotros la S. Entonces aquí prácticamente lo que dice en hebreo era dioses. Y cuando hablamos de esto, claramente lo entendemos, ¿verdad? Que aunque ahí dice Dios, está hablando del Padre, está hablando del Hijo y está hablando del Espíritu Santo. Entonces por eso no aparece la palabra, por ejemplo, Elohim, que es Dios, el Eterno, sino aquí aparece Elohim, dioses, repito, haciendo referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero dice que es esta palabra en particular, porque las demás, si ustedes las buscan, tienen diferentes significados. La palabra que Dios significa magistrados. Vean que no dice tampoco magistrado, sino dice magistrados. Entonces prácticamente esta palabra, y la mayoría de veces, sobre todo en el libro de Génesis, que la palabra Dios aparece, perdón, está hablando de la Trinidad. Ustedes ya sabemos que la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en esto es lo que yo me quiero centrar, en la palabra magistrado. Lo voy a resumir, no voy a leer todo porque ya le leí todo el significado. Se basa en hacer, ejecutar. Y cuando vemos y leemos la Biblia en el capítulo 1 y el capítulo 2, prácticamente nos damos cuenta de que ahí está la creación. Entonces, vamos a ver esta cita. Sí, leamos esta de una vez para poder explicar. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Amén. Bueno, dice Filipenses 2, 12 al 16. No nos olvidemos de lo que les estoy diciendo, de que la palabra Dios es Elohim, ¿verdad? Está hablando de la Trinidad. Que esta palabra Dios significa magistrados. Que la palabra magistrado significa hacer, ejecutar. Amén. 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 Ya están ahí en Filipenses 2:12. Leemos, en el nombre de Jesús dice la palabra del Señor. Así que
Amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo, dicen, en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Escuchen lo que dice acá. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Aquí dice para su beneplácito. Ahí la palabra puede variar, puede ser para su deleite, para su favor, para su contentamiento. Y luego dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Ya no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Bueno, permítanme que sea un poco redundante, pero para mí es importante que nosotros podamos entender el fin de este tema. La palabra Dios, entonces, que aparece acá, está haciendo referencia, repito, a la Trinidad. Amén. Está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En toda la Biblia, cuando aparece la palabra Dios, nunca tenemos que dar por sentado que, aunque Dios es uno, ¿verdad? Pero no tenemos que dar por sentado, la mayoría de veces lo damos por sentado Dios, está hablando del Padre. Pero no. Cada vez que se vaya a predicar, sobre todo si van a predicar eso, hay que escudriñar cuando la palabra Dios aparece de quién está hablando. Si habla del Hijo, o si habla del Espíritu Santo, o si habla del Padre, o aún si está hablando del Elaim, como le dicen, que es prácticamente el Altísimo, que ahí vendría a ser la cuadridimensión, que es lo mismo, es un solo Dios, pero que se mueve en 4 dimensiones. Entonces repito, aquí está hablando de esta Trinidad y esta palabra significa magistrados. ¿Cuál es la función de un magistrado? Hacer ejecutar. O sea, prácticamente esto, para poder poner un ejemplo así terrenal, es como lo que hicieron ahorita los del Congreso. Que el presidente levantó un edicto, por así decirlo, pero ellos lo ejecutaron. ¿Ya? Y como ellos dijeron que no se ejecutó. Esta es la función de un magistrado, hacer que las cosas se ejecuten. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a Filipenses, ya lo leímos. Aquí todo lo que leímos es importantísimo, pero el versículo 13 en particular dice que Dios pone el querer como el hacer. ¿Para qué? Para su deleite. Pero yo creo que vamos a tener que volver a leer este capítulo, el capítulo 2 de Filipenses. Si nos damos cuenta, aquí en esta palabra aparecen, cuando digo esta palabra me refiero a todo lo que leímos, ¿verdad? Perdón. Aparecen varios verbos. Y ustedes y yo sabemos que cuando en una oración, ¿verdad? Esto nos lo enseñaron en idioma español. Aparece el verbo pues tipifica lo que es la acción. Amén. Entonces, lo que yo quiero llegar con este punto, con este tema, es de que nosotros entendamos de que si tenemos necesidad de hacer algo, no es solamente un pensamiento. Por lo menos a veces yo les he dicho a los de la alabanza, el hecho de que ustedes estén en la alabanza no es el hecho de que a mí me gustaría aprender a tocar un instrumento. El hecho de que uno quiera servirle al Señor, no solamente como un servidor, como un ujier, sino como un ministro primario, no es nada más a mí me gustaría. Todo eso Dios es el que lo va poniendo. Y lo que tenemos que entender es que es Dios mismo el que va a hacer en nuestras vidas que se ejecute, que se haga, que se realice, que se lleve a cabo. Pero muchas veces, es lo que yo mencioné en la iglesia el día de ayer, tenemos tal vez las ganas, tenemos el deseo,
pero la mayoría de veces no se hace, o muy pocas veces se llega a realizar o se cumple lo que la Biblia dice de muchas personas que ponen la mano sobre el arado, dice, pero no son dignos porque voltean atrás. El mejor ejemplo de esto es el pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, Dios los sacó de la esclavitud, mas sin embargo ellos no les importaba ser esclavos. Lo que a ellos les importaba era todo lo bueno, entre comillas, digamos, que ellos tenían, que todo lo tenían fácil. Hay una cita en el libro de Esther que a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando la reina Esther va a interceder delante del rey, y en el momento que ella está por decirle al rey de que quieren matar a su pueblo, ella le dice: si nos hubieran comprado o tenido por esclavos, yo no hubiera hecho nada. Mas sin embargo quieren matar a mi pueblo. Entonces veamos esto, de que hay mucha gente que permanece, como ya hablamos, como el deseo de la reina Esther, como el pueblo de Israel, que aunque Dios haya puesto el querer como el hacer, les gusta permanecer dentro de la esclavitud. ¿Y esto por qué? Porque Dios quiere ejecutar, ¿sí? A pesar de que es un magistrado, pero si al igual que el Señor Jesús no rendimos nuestra voluntad, no puede hacer nada. Acuérdense que la misma Biblia dice que el Señor está a la puerta y ya. Esa palabra Señor es Jesús, es el Hijo. Y si nosotros no abrimos, Él dice: si abres, entro y ceno. Si no abrimos, entonces no se puede ejecutar. Y a lo que yo voy acá, de que vamos a leer una vez más la cita esta de Filipenses, dice: así que pónganle mucha atención a lo que dice, porque de todo esto que está hablando acá es lo que Dios va a ejecutar cuando nosotros se lo permitamos. Dice: amados míos, dice, tal como siempre habéis obedecido. Aquí empieza un punto número 1, podríamos decir, que es la obediencia. Amén. No solo, dice, en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Entonces nos vamos a detener un momentito ahí. Nos damos cuenta, aquí el apóstol Pablo está hablando claramente acerca de la obediencia. La obediencia que la Biblia nos demanda es una obediencia a tal punto de que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Ahí está del Señor Jesús. La Biblia claramente dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. La Biblia habla también de Abraham. Hemos estado hablando de Abraham en estos días, que también sus obras, dice la Biblia, le fueron contadas por fe. Pero esas obras que él hizo prácticamente las empezó a hacer desde que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? En ese entonces aún Abraham, ¿verdad? Salud. Entonces salió, ¿en qué? En obediencia. Y dice la Biblia, imagínense esto, que Abraham se mantuvo firme, dice, buscando aquí en esta tierra una ciudad que no tenía fundamento en esta tierra. Andaba buscando la nueva Jerusalén. Por eso fue que Abraham pues no tuvo una tierra en la cual establecerse, sino andaba de un lado para otro haciendo la voluntad de Dios. Y la Biblia nos muestra acá que la obediencia es importante. Lo acabamos de leer, cuando a quien le debemos obediencia está presente. Pero dice, no solo en mi presencia, dice, sino ahora mucho más en mi ausencia. Entonces nos damos cuenta que, repito, la obediencia es importante cuando a quien le debemos obediencia está. Pero es más importante cuando la persona a la que le debemos obediencia no está. Aquí lo podemos hablar de una persona física, ¿verdad? Podemos pensar en nuestro caso como hijos, un padre; como ovejas, un pastor; como trabajadores, a un jefe. Pero cuando hablamos de Dios,
sabemos que Dios es omnipresente. Dios no va a haber algún lugar en donde Él no esté. Entonces, quien hace ejecutar en nosotros la obediencia, veámoslo bien, ni siquiera somos nosotros mismos. Y eso es lo que a mí me impresionaba de este tema, sino es Dios. Porque para ustedes y yo, repito, leemos el capítulo 1, donde Dios empieza a crear. La Biblia solo dice, y dijo Dios, hágase, según el día, ¿verdad? ¿Cómo fue que entonces que Dios creó, o crió, según esta versión? Diciendo. ¿Y qué sucedió con todo lo que Él creó? Prácticamente en obediencia, empezó a existir, se formó, pero vemos que se formó por la palabra de Dios. Entonces acá esto es importante, que Dios, aquí esta palabra Dios que estamos hablando, ejecutó el querer como también el hacer. Y démonos cuenta de lo importante, y esto es lo que yo espero poder trasladarnos, porque como les digo, yo he estado con esta palabra en mi corazón y hasta el día de hoy pues la puedo predicar. Sí, este Dios que estamos hablando, cuando digo este Dios me refiero a la palabra, ¿verdad? Porque Dios es uno, ¿verdad? A Él le bastó pronunciar una palabra y creó. Entonces lo mismo tiene que suceder con nosotros. Escuchar una palabra, ahorita estamos escuchando una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces esta palabra tiene que hacer que algo en nosotros, algo nuevo por naturaleza, ¿verdad?, se cree o se críe, que sabemos que no es lo mismo, ¿verdad? Que crear, por ejemplo, bueno, esto no existe, lo creo, ahora ya está, pero criarlo es algo que tiene vida, como un niño, por ejemplo, nace, pero si uno no lo cría, definitivamente en su ignorancia, o va a morir, o simple y sencillamente se va a malformar. Entonces, esa es una diferencia. ¿Cuál es la clave entonces acá de este tema de un Dios ejecutador? La obediencia. Amén. La palabra de Dios, recuérdense que la misma dice, es viva y eficaz. La palabra de Dios también dice que el verbo se hizo carne. Entonces, cada uno de los temas, cada prédica, cada enseñanza, cada alabanza que nosotros escuchemos, recuérdense que lleva una letra, ¿verdad? Y la letra no es solo porque sí, hay que escudriñarla y ver qué es lo que se está anhelando ministrar, y tiene que hacernos cambiar. ¿Cómo? Esta es la clave, con lo que Dios ejecuta en nuestra vida. Y al final lo dice acá después en la parte de abajo del versículo, dice, no solo dice en mi presencia, está hablando de la obediencia, sino ahora dice mucho más en mi ausencia. Escuchen esto: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces aquí nos vamos dando cuenta que el querer como el hacer, nuestro Dios ejecutador, hablándose de la Trinidad, amén, porque recuérdense que ¿por qué existe la Trinidad? Porque nosotros tenemos necesidad de Dios, amén, pero Él se manifiesta a nosotros pues de tres diferentes formas, ¿verdad? Una, como Padre; dos, como Salvador; y tres, como Consolador. Entonces, en desarrollo de nuestra vida vamos a necesitar las tres cosas: un Padre, un Salvador y un Consolador. Y Él se manifiesta a nosotros según nuestra necesidad. Y ahora acá nos dice que entonces tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Entonces vean cuál es el plan de Dios al ser un Dios ejecutador: salvarnos. Pero esa salvación llega por medio de que nosotros tenemos que ocuparnos. Así como tal vez nos ocupamos de nuestro trabajo, de nuestro negocio, le dedicamos tiempo, también tenemos que dedicarle tiempo a nuestra salvación. Dentro de este dedicar tiempo a nuestra salvación, tenemos que dedicarle tiempo a leer la palabra. Lo que hablamos el otro día del tema de doctrina, tenemos que dedicarle tiempo a escudriñar la palabra. No solamente hacerlo porque tengo que predicar, porque eso podríamos hablar, eso hasta los fariseos lo hacen.
pero nosotros, como lo hablaba la Biblia de Esdras, ¿verdad? Que él escudriñaba la palabra para vivirla, para enseñarla y para practicarla. O sea, no es lo mismo escudriñar la palabra solo porque tengo que enseñarla, porque eso, repito, cualquiera. Escudriñarla para ponerla en práctica, es ahí en donde está esto que dice: ocúpense de su salvación, y como lo dice, con temor y con temblor. Entonces nosotros como seres, recordemos que eso somos, como seres espirituales, o sea, tenemos que tener, valga la redundancia, la necesidad de día con día un momento de oración, un momento de lectura, un momento, si está bien, no vamos a escudriñar la palabra, por lo menos escuchar alguna prédica. Por eso, gloria a Dios por este querer como el hacer que ha puesto en nuestra vida, de reunirnos cada mañana, de reunirnos, bendito Dios, pues cada día de la semana, por lo menos orar, por lo menos a leer la palabra o a tener un devocional cuando se hace un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente esto que se está haciendo es, lo que estamos recibiendo es la ejecución de la obra de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de ejecutar, estamos hablando de esto: querer y hacer. Porque ustedes y yo podemos querer algo, pero si nunca nos dedicamos a conseguirlo, les puedo asegurar, se nos va a pasar la vida y no lo vamos a conseguir. Y al final podemos llegar a la vejez ya frustrados. ¿Por qué? Porque no alcanzamos lo que deseamos. Si no lo alcanzamos, no fue porque no tuviéramos los medios, porque cuando uno quiere, pero esta es la clave, y hace, podemos conseguir lo que sea. Está escrito en el capítulo 11 del libro de Génesis que el pueblo se unió, dice, y llegaron a ser como un solo hombre, y cualquier cosa, lo dice así, que se propusieran, la iban a lograr. Entonces fue necesario que Dios descendiera a confundirlos, porque su fin era un fin pagano. Entonces Dios tuvo que deshacer aquel fin, aquel propósito, pero si está escrito, es que sí se puede obtener. Se habían unido y trabajaban como un solo hombre, y cualquier cosa que se propusieran la iban a alcanzar. Entonces, en este caso es lo mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo nos proponemos a querer y a hacer algo, lo vamos a lograr. Pero es importante para mí que se nos quede: ¿por qué lo voy a lograr? Porque quien va a hacer, quien va a ejecutar, no soy yo, es Dios. Por eso repito, lo vimos acá, Dios en el principio empezó a crear, y todo lo que Él dijo se creó. Acuérdense que la misma palabra dice: si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Él pronunció palabra alguna, lo ejecutará. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Llega un momento que para mí esto es bien delicado, lo que les voy a decir, en el que probablemente Dios ya nos dijo. Podemos hablar, pueden pensar ustedes de algo. Yo, por ejemplo, puedo pensar la pereza, el desánimo, el desaliento, el no tener una visión clara, y cuantas más cosas se puedan pensar. Dios ya nos dijo: vas a ser o vas a hacer, pero pasan los días, pasan los años, y resulta que no lo logro. ¿Por qué? No es porque Dios no quiera ejecutarlo. Ya les puse yo algunas cosas que pueden ser enemigas de que la palabra de Dios se realice en nuestras vidas. Y la mayoría de veces somos nosotros mismos el gran conflicto para que Dios ejecute lo que tiene que ejecutar en nosotros. Lastimosamente a veces somos orgullosos, a veces somos miedosos, otras veces somos cobardes, y el fin es que así se nos va la vida, y los planes de Dios siempre están ahí como que en reserva, esperando que nosotros ejecutemos. Recuérdense, se los decía en nuestros días también en la iglesia, creo yo, en el caso de Moisés, ¿verdad? Moisés llega a un punto en el que está encerrado, porque la Biblia muestra que de un lado estaba el Mar Rojo, por atrás estaban los egipcios, ¿verdad? Y estaba rodeado, dice, por una ciudad que se llama Pi-Hahiroth. Entonces,
no tenía lugar para salir. ¿Qué es lo que hace él? Creo que es lo correcto, ¿verdad? Se puso a buscar respuesta de parte de Dios. Pero cuando la respuesta de parte de Dios viene, ¿qué fue lo que le dijo? Lo podemos resumir así. Ejecuta, hazle, porque le dijo, levanta la vara, y la vez pasada hablamos de esto, ¿verdad? Que tienes en tu mano, o sea, los medios para esta salvación ya los tenía. Pero, veámoslo así, ¿por qué, a pesar de que ya tenía los medios para esa salvación tan grande, por qué le fue necesario ponerse a orar? Porque aunque ya tenía los medios, Dios no había ejecutado, o Dios ya había ejecutado, porque recordemos que quien le dio la vara fue él, pero Moisés tal vez en el momento tuvo miedo, como que se bloqueó, porque la Biblia muestra que tenía la presión de los egipcios y la presión del pueblo. Entonces nos damos cuenta en este caso, hasta que Moisés ejecutó lo que Dios le dijo, entonces vino esta gran salvación. En nuestras vidas hay muchas cosas que tenemos que ejecutar y no tenemos que andar titubeando, porque sí, ejecutamos, sí, hicimos, sí, dijimos, entonces es lo que la Biblia muestra, que tenemos que ser radicales. La Biblia dice, palabras de Jesús, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si yo dije sí, volvemos a la carga con el pueblo de Israel. Dios les dice que los iba a sacar. Ellos dicen sí, se fueron, pero ya en el camino estaban deseando regresar. Entonces eso es no ser radical. Eso es lo que impide que Dios ejecute sus planes. ¿Por qué? Porque en el momentito tal vez de emoción, o en el momento de dolor, digo sí. Pero en el proceso, cuando ya tengo que hacer frente a mis decisiones, digo no. Me siento enérgico, y cuando la energía se acaba, se acabó también la visión. Me siento contristado. Y acuérdense que la Biblia habla de que la tristeza que viene de parte de Dios nos lleva al arrepentimiento, pero un arrepentimiento, no un arrepentimiento de por qué lo hice, mejor no lo hubiera hecho, sino un arrepentimiento que lleva a darle la gloria a Dios y a saber que si algo dejamos atrás es porque así lo quiere Dios, pero tenemos que dejar que Él sea el que ejecute, porque si Él no ejecuta, entonces vamos a andar igual que el pueblo de Israel. Y el gran problema acá, en lo que estamos hablando ahorita, es: ocupaos en vuestra salvación. Corremos el riesgo de que cualquier cosita haga que nuestra salvación, como ya lo vimos, no es que se pierda, pero sí que la descuidemos. Y al final, aunque Dios ya hizo su obra, tampoco podemos quedarnos nosotros solo con la obra que Dios hizo, porque al final siempre más de algo, aunque la salvación no es por obras, más de algo ustedes y yo tenemos que hacer. Entonces, si en la vida vamos tomando decisiones, que las decisiones sean firmes. ¿Por qué? Porque si no son firmes mis decisiones, entonces lo que Dios quiere ejecutar, el plan, en este caso que estamos hablando todavía, el plan de salvación, se va a quedar nulo o inoperante. ¿Por qué? Porque yo dije sí, pero y ahora ya no sé, mejor hubiera dicho que no. Y si algo Dios necesita, Dios no necesita de nosotros, ¿verdad? Pero para que su palabra se ejecute en nuestras vidas, Dios necesita que nosotros seamos firmes. Si dijimos sí, entonces lo vamos a hacer. Si dijimos no, entonces no tenemos por qué volver. ¿Por qué? Porque entonces este Dios ejecutador, amén, lejos de ver formada su creación, va a ver cómo lamentablemente su creación se va a estar deformando, y es lo que nosotros no podemos permitir. Si ya Dios nos dio una palabra, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir acorde a esa palabra. Y aunque en el camino vengan pruebas, dificultades, desiertos, venga lo que venga, Dios no nos va a dejar, y al final vamos a lograr alcanzar, pero también ver
lo que Dios ha dicho que iba a hacer con nosotros. Entonces, dentro de todo esto, no solamente podemos aferrarnos a una profecía. Es que, hija mía, dice el Señor, no podemos aferrarnos solamente a eso. Gloria a Dios por las profecías, porque están escritas que son necesarias. Pero también recuérdense que tenemos esto. Recuérdense también que tenemos, lo voy a decir así, el corazón, pero no me refiero al órgano, ¿verdad? Sino el sentimiento, el amor, la pasión que Dios nos ha dado, y ahí es donde Él ha puesto prácticamente su palabra. Recordemos que la Biblia dice que la semilla que fue plantada, dice que fue plantada en la tierra, y que la tierra, dice, son los corazones de los hombres, pero no está hablando ni de una semilla literal, ni de un órgano literal, sino está hablando prácticamente de la vida, la forma de vivir de cada uno de nosotros. Y con nuestra forma de vivir, por eso el apóstol Pablo decía, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aunque él no lo había alcanzado todo, pero él decía, una cosa hago, para alcanzar aquello que me alcanzó, olvido. Amén. Y ese olvido nos lleva a una nueva vida. Hay cosas en la vida de que literalmente no las vamos a olvidar. Toda la vida van a estar ahí presentes en algún recuerdo. Pero una cosa es que no las olvidemos, y otra cosa es que las tengamos, aunque lo dije, pero no fue correcto, y que las vamos a tener presentes día a día pensando en lo mismo. Entonces ahí no hay un olvido. Y entonces cuando Dios quiera venir a ejecutar, no va a poder. ¿Por qué? Porque yo tengo un presente aún que me marcó en el pasado, ¿verdad? Me marcó la vida, y si yo no lo olvido, si yo no pongo un punto y final a ese estado, tal vez de mi alma, de mi espíritu o de mi cuerpo, entonces cuando Dios quiera venir a ejecutar, no se va a poder esa ejecución. ¿Por qué? Porque en mi alma hay otro tipo de ocupaciones, y hasta que yo saque ese tipo de ocupaciones, entonces la palabra de Dios se va a ejecutar en mi vida. Entonces yo espero estarme dando a entender, pues lo voy a dejar ahí. Aunque el tema, pues si ustedes lo revisaron, no es largo en relación a las diapositivas que traigo. 1, 2, 3, 4. 4 diapositivas faltan para terminar el tema. Pero cuando vamos viendo esto, se va haciendo un poco extenso, porque prácticamente esta palabra Dios que estamos escudriñando es un Dios que ejecuta, pero no es un Dios que solamente Él haga o ejecute a expensas de nosotros, no, sino que lo que Él hace, lo quiere hacer por medio de nosotros, porque ahorita ya el tiempo de crear, al menos aquí en el libro de Génesis, pues ya terminó, porque claramente lo muestra la Biblia. 7 días fue ese proceso, 6 de creación y 1 de reposo. Pero ahora la Biblia nos muestra que la imagen de Dios, el Hijo, ¿verdad?, tiene que ser creada en nosotros. La Biblia dice que somos piedras vivas y que con nosotros se va a construir un edificio. Entonces todavía el proceso de creación, como está aquí en la Biblia en Génesis, ya terminó, pero todavía falta crear en nosotros la imagen del Hijo. Y ese tipo de creación, ustedes y yo sabemos, no ha terminado. Porque cada vez que tal vez no lo hacemos literal, que nos vemos al espejo y decimos, cuánto falta crear en mí el carácter de Dios. Pero tal vez sí, cuando miramos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra forma de actuar, nos damos cuenta que nos hace falta todavía mucho para parecernos al Hijo. Amén. Que esa es nuestra talla aquí en la tierra. Amén. Entonces yo espero en el nombre de Jesús que podamos meditar en esto, que Dios quiere, desea, no solamente quiere y desea, sino lo va a hacer. Por eso dice acá que quien pone el querer como el hacer es Dios. Amén. Entonces cuando vemos esto, tenemos que entender, pero también vivir y ver en nuestras vidas si lo que Dios dijo se está creando, está pasando ya en mi vida
o aún tengo que despojarme de algo que está siendo impedimento. ¿Para qué? Para que lo que Dios dijo que iba a hacer con mi vida se haga, lo ejecute, como repito, lo pueda ver. Y llegue un punto y llegue un tiempo, y lo muestra la Biblia así, en el que otros vengan a comer de nuestros frutos, porque eso así va a ser. Pero yo espero, repito, haberme dado a entender de que Dios quiere ejecutar, ¿sí? Por querer y hacer, pero Dios también va a ejecutar. ¿Cuándo? Cuando yo me vacíe de lo que yo soy y empiece, como lo vimos, dos cosas vimos nada más, a obedecer, pero también a ocuparme de mi salvación. Tenemos que tener presente esto, de que sí, Dios ya nos salvó, porque lo muestra, pero aquí dice claramente el apóstol que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. El día de hoy yo estoy seguro que ya probablemente cada uno de nosotros tenemos algo, yo por ejemplo ya lo tengo, en lo que nos vamos a ocupar. Terminamos nuestro devocional y en algo nos vamos a ocupar. No creo que nos vayamos a quedar de perezosos todo el día. Algo vamos a hacer. Pero si así como literalmente día a día ya tenemos planeado nuestro diario vivir, entonces también tenemos que tener planeado cómo nos vamos a ocupar de nuestra salvación. Y Dios, lo dice en el versículo siguiente, ¿verdad? Entonces se encargará de ejecutarlo. Se va a encargar de que, por ejemplo, ¿verdad? Hablemos tal vez de un instrumento. Todos estamos en el proceso de un instrumento. Entonces, si yo decidí, si el Señor puso el querer, entonces yo tengo que poner el hacer también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien sencillo, ensayarlo. Pero si lo ensayamos hoy, después 5 meses después, ¿cuándo se va a haber ejecutado lo que Dios dijo? Probablemente nunca, a pesar de que Él ya lo dijo. Amén. El problema es que ahora está tratando con nosotros y nosotros somos lamentablemente seres que por cualquier cosita nos distraemos. Vamos en el camino, pero en el mismo camino volteamos hacia un lado, hacia el otro. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando de la distracción. Entonces termino esperando en el Señor que podamos meditar, porque aunque estamos reunidos esta mañana acá, pero si lo analizamos, Dios no tiene los mismos planes para ustedes que para mí. Para cada uno de nosotros Dios tiene diferentes planes y diferentes propósitos, y la frustración llega cuando yo quiero llevar o vivir, por ejemplo, yo quiero vivir como vive el apóstol, pero si ese es el plan que Dios ejecutó con él, y conmigo Dios va a ejecutar otro, y con ustedes otro. Entonces lo que tenemos que dejar, repito, es ser obedientes y ocuparnos de nuestra salvación, como lo dice acá, con temor y temblor. Y si en el camino hay algo que quiera distraernos, en el nombre de Jesús, según lo que sea, a entregarlo, a rendirlo, o a reprenderlo, o a pelear. Porque no todas las cosas van a venir a distraernos de la misma forma. Pero lo que tenemos que tener claro es que ahora que entendemos que la Biblia dice en el principio creó Dios. Y este Dios, repito, que estamos hablando, es un Dios que ejecuta. Y definitivamente tiene que ser así. Porque si no hubiera sido así, no crea nada de lo que creó. Amén. Y si nos damos cuenta, hay varias facetas de Dios. Porque aquí no estamos hablando de un Dios guerrero. Aquí estamos hablando de un Dios que crea, de un Dios que ejecuta. Y tenemos que conocerlo en esta dimensión. Y al conocerlo en esta dimensión, les digo algo, nuestras vidas van a cambiar. Amén. No es que tengamos una vida mala. Es que cuando Dios ejecuta, siempre tenemos que estar dispuestos a disfrutar de algo mejor. Amén. Amén. Y amén.